Amados hermanos, hermanas, los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren todos bien. Hoy me ha correspondido la reflexión. Le pido a Dios que me dé Él la gracia para poder hablar de su palabra. Espero que tengan su Biblia a mano para que puedan leer junto conmigo. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y tiene como título La señal del alfarero y el barro. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Estos versículos bíblicos, Dios es representado como el alfarero y la nación de Judá como el barro. De esta manera, Dios quería mostrar al profeta Jeremías cómo la nación se había corrompido, pero de igual manera, en su soberanía, también tenía el poder sobre el barro y lo seguiría trabajando para convertirlo en una vasija útil. La analogía del alfarero y el barro es usada para presentar la relación con Dios. Él es el maestro alfarero y mi vida, como tu vida, es el barro. Esta palabra nos habla de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y la habilidad de Dios de hacer de nosotros como Él desea. Vamos a hablar un poquito del trabajo del alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Bueno, elabora vasijas de barro cocido, las moldea y les da diferentes formas, como él quiere. Ahora, ¿qué instrumentos usa el alfarero? Bueno, el alfarero usa una rueda o torno y también usa sus manos, donde las hidrata con agua para darle forma. Y aquí es donde el alfarero le da cada detalle a la vasija, ya sea un manguito, un borde, para poder después dejarlas listas y poder llevarlas al horno. Ahora, ¿qué material usa el alfarero? Barro, porque son vasijas de barro. Pero antes de usar el barro se trabaja. Por sí solo no sirve, porque el barro tiene mucha suciedad y así es muy difícil de moldear. El alfarero es quien realiza este proceso. Él mezcla el barro con el agua, luego se filtra esta mezcla por medio de una tela y eso es para quitar toda suciedad o cualquier tipo de partículas que dañen el barro. Existe un barro que está limpio y otro que está sucio, lleno de partículas que no lo dejan ser puro. Bueno, como ya dijimos anteriormente y sabemos que el alfarero representa a Dios y nosotros, ¿qué somos? El barro, que por sí solo no podemos hacer nada. Como el barro nos representa a nosotros, al ser humano, a ti y a mí, estamos llenos de esas partículas sucias que son el pecado. Nosotros estamos llenos de pecado, no somos perfectos, mas el alfarero, que es Dios, ¿qué hace? Él nos mezcla con agua, nos filtra, nos limpia del pecado. Y el agua aquí cumple un rol fundamental, porque el barro necesita agua para ser ablandado. Por lo tanto, nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra es la que ablanda nuestro corazón y puede moldear nuestra vida, siendo de gran bendición para nosotros. Es la que te enseña, la que te prepara, es el medio por el cual conoces a Dios.
la cual es la única que limpia y puede purificar la vida del hombre, por lo cual el agua vendría siendo su palabra. El alfarero ya preparó el barro, lo filtró, lo hidrató y lo dejó listo para ser utilizado. Ahora viene el turno de la rueda. El hecho de que Jeremías observara al alfarero, la rueda y el barro en la rueda nos da una visión de que lo que Dios estaba haciendo en esa época de Jeremías y lo que Él está haciendo en nuestras vidas el día de hoy. El alfarero no estaba jugando ni entreteniéndose con el barro. Él estaba haciendo algo con el barro. Él tenía un plan en mente. En la rueda es donde el alfarero, que es Dios, nos moldea. Por lo tanto, la rueda representa las circunstancias del diario vivir. Cada vuelta, vuelta y vuelta que da la rueda corresponde a nuestra vida entera, desde que nacemos hasta que dejamos esta tierra y nos vamos con el Señor. En la rueda lleva a cabo su plan a través de sus habilidosas manos. Asimismo, Dios tiene un plan exacto para ti y para mí. Pero no olvidemos que el alfarero ocupa sus manos para moldear cada detalle y también incluye el agua. Y como dijimos, el agua es su palabra. Nosotros hemos escuchado muchas veces que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿cierto? Dios es quien moldea nuestro carácter y lo transforma de acuerdo al carácter moral de Cristo. El Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros, logrando esa transformación en nuestras vidas. En cuanto nosotros confiamos y creemos en el sacrificio perfecto de la cruz. Cuando nos referimos al barro y en su estado puro, que tiene perfecciones, nos referimos a la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Esta naturaleza no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos que fallamos y que hay algo que nos está apartando de la comunión de Dios, tenemos la libertad en la cruz, para que por medio de la oración podamos pedirle a Dios que nuestra vida sea transformada y así el carácter moral de Cristo, que es el fruto del Espíritu, pueda moldear nuestra vida y solo en Jesús podamos alcanzar la verdadera paz, la paciencia, el amor. Por último, para que la vasija llegue a su proceso final, debe ser pasada por fuego en el horno. Eso representa que nosotros vamos a pasar por pruebas para moldear nuestro carácter y convertirnos en vasos útiles para el Señor. Debemos comprender que como creyentes podemos estar pasando o pasar por pruebas espirituales, de salud u otras. Y en ese momento, si creemos que la voluntad de Dios es perfecta, por medio de estas pruebas, nuestro carácter va a ser moldeado y transformado a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si soy tan buena? ¿O le reclamamos al Señor? Y la pregunta no tiene que ser ¿por qué? Sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué quieres que pase por esto? Quizás hay muchas cosas que tienes que quemar en tu vida para seguir a Cristo. Eso yo no lo sé. Solo lo sabes tú y el Señor. Mientras que Jeremías observaba la vasija, se dañó en la mano del alfarero. Aunque hubo fallas y la vasija se dañó, él no se dio por vencido. Él comenzó de nuevo y moldeó el barro hasta que convirtió esa vasija en lo que él lo complaciera. Muchas veces somos porfiados, no queremos que Dios nos moldee, pero Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Él, al darse cuenta que se echó a perder, no la tiró a la basura, ni la dejó de lado, sino ¿qué hizo? Él volvió y la hizo otra vasija.
Aunque vemos aquí en esta porción de la palabra podemos ver la paciencia de Dios por la forma que Él obra con nosotros y en nosotros, a lo que nos forma y nos moldea a la imagen de Jesucristo. Él hace la vasija de acuerdo a su plan, no de acuerdo a la exigencia del barro. Nosotros decimos, Señor, haz esto de mi vida. Y de repente nos preguntamos, el Señor no nos contesta. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Yo ya tengo un plan. Yo haré lo que quiero hacer en tu vida y a través de ella. Dios sabe cómo traer salvación a tu familia, a tu vida, a tus amigas, amigos, a tu comunidad. Él busca a aquellos que le permitan ser moldeados. El barro no tiene sus propios planes, ni tiene aspiraciones de servir. El barro solo es barro. Es moldeable, flexible y sumiso a la voluntad de su amo. Estamos en las manos de Dios. Él está obrando todos los días para moldearnos y desarrollar nuestro carácter, que ese es el compromiso de Dios. Él no se va a dar por vencido, pero tampoco puede entrar a la puerta de alguien que no lo invita. Él no entra a la fuerza. Nosotros tenemos que decirle, quizás con nuestras propias palabras, Señor, aquí estoy, te necesito ser moldeado. No como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Tú tienes lo mejor para mí y hazme entender. Si comprendiéramos lo que significa el sacrificio de Cristo en esa cruz, que por medio de ese sacrificio fuimos declarados justos solo por gracia. Nosotros que estábamos condenados, que éramos culpables y que por medio de la cruz ahora somos libres, somos justos. Tenemos que entender que solo a los pies de la cruz alcanzaremos victoria. Ahora yo quiero que tú puedas responder estas preguntas y decirle, Señor, quiero que tú me ayudes, que tú me bendigas, quiero que tú puedas reconocer que como barros tenemos imperfecciones. Nosotros queremos ser moldeados por el alfarero que es Dios. Abrimos nuestro corazón y lo invitamos a que se quede en nuestra vida y nos use como Él quiera. Yo quiero que tú puedas reflexionar de que Dios es el alfarero y tú eres el barro. Dios te moldea como Él quiere. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para su vida, como también ha sido para la mía. Te invito a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre querido, Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra, Padre amado. Gracias porque podemos entender que somos barro, Señor, y tú eres el alfarero. Y necesitamos, Señor, que tú nos moldees de acuerdo a lo que tú quieras, Señor. Tú tienes un plan para nosotros y es que podamos entender, Señor, que si tenemos que pasar por el horno, Señor, pero que tú nos enseñes, Señor, quizás tenemos que quemar algo. Solamente lo sabemos, Señor, tú sabes. Quiero que tú nos ayudes y nos bendigas, Señor. Haz que podamos entender, Señor, que dependemos 100% de ti. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz. Y gracias a eso somos salvos, Señor. Gracias te damos y quiero que tú nos ayudes, Señor, y nos bendiga. Y siempre, Señor, nos acordemos de ti y siempre tú estés primero que toda decisión. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho.